Ok, vamos a hablar del primer tema, que es exploración neurológica. Muy bien. Entonces, bueno, voy a mover aquí las diapositivas, las pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera clase, que es exploración neurológica y examen físico. Bienvenidos, mi nombre es el doctor Jacob Sánchez, neurocirujano. Bueno, lo primero que tienen que saber es que una buena historia clínica y un buen examen físico lleva a desarrollar más del 80% del diagnóstico. Eso es fundamental. Eso es un concepto que se enseña cuando uno da semiología. Un buen examen físico y un buen interrogatorio dan hasta el 80% del diagnóstico. Entonces, ¿qué van a interrogar? ¿Qué van a interrogar ustedes? Van a interrogar cuál es el motivo de la consulta, por qué el paciente llega al hospital. Por ejemplo, el paciente llega porque tiene una cefalea abrupta, intensa, tiene la peor cefalea de su vida. Eso es sinónimo de una hemorragia subaracnoidea. O puede tener también un cluster headache, o sea, una cefalea en racimos. ¿Sí? Esos son dos diagnósticos diferenciales de cefalea abrupta e intensa, de inicio súbito. Por ejemplo, vino porque tuvo una pérdida del estado de alerta con relajación de esfínteres. Ya tiene una convulsión. Entonces, pues su diagnóstico es convulsión. ¿Sí? Viene porque tiene 6 meses de evolución con un dolor de cabeza que viene de forma progresiva y que aumenta en intensidad en el tiempo. Y se levanta en la mañana o en la noche se despierta o en la mañana se despierta con dolor de cabeza. Eso es sinónimo de un síndrome de hipertensión intracraneal crónico subjetivo de un tumor cerebral. ¿Sí? Viene porque tiene parestesias, tiene disminución de la fuerza muscular, es una chica joven, tiene apenas 20 años, ¿qué puede tener? Puede tener una esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia clínica, en conjunto con el motivo de la consulta y el grupo etario, son muy importantes, ¿no? Paciente de 70 años que viene con movimientos involuntarios en miembros superiores, con una frecuencia de 3 Hz, Parkinson. Ya, me explico, o sea, así de sencillo. ¿Sí? No hay que pensar mucho. Ok, entonces, por eso, el motivo de la consulta es sumamente importante. Entonces, eso nos lleva a ver cuál es la enfermedad actual, ¿no? Cuáles son las características de los síntomas, ¿no? Como les comenté, ¿no? Cefalea de inicio súbito o una cefalea crónica, una cefalea que despierta al paciente en las mañanas. Vamos a ver cuál es el inicio y la duración de estos síntomas, ¿no? Si los síntomas iniciaron hace 6 meses atrás, que nos indican un problema crónico, o los síntomas comenzaron hace 2 días atrás, o ese mismo día, ¿no? Eso nos indica pues la agudeza de, de la enfermedad. Obviamente, pues, ¿qué ocasiona la enfermedad, no? Y eso tiene que ver mucho con la parte de la edad también, ¿no? Si una paciente joven con signos neurológicos, tanto sensitivos como motores, puede ser sugestivo de una enfermedad desmielinizante. Si es un paciente adulto mayor y viene con un cuadro de hemiparesia súbita, lo más probable es que haya tenido un SB hemorrágico o un SB isquémico, ¿no? Entonces, obviamente, pues, estas cosas son importantes. El informante también, porque usualmente en neurocirugía y neurología, nuestros pacientes pueden tener signos clínicos neurológicos que le imposibiliten al paciente poder comunicarse adecuadamente, incluyendo pues su estado de alerta. En Glasgow puede tener un Glasgow menos de 15, porque ya 14 está desorientado, no se puede comunicar adecuadamente, no puede expresar sus ideas adecuadamente. Si tiene un SB hemorrágico, por ejemplo, puede tener una afasia, una disartria que le impida comunicarse adecuadamente, ya sea de manera motora porque no puede verbalizar adecuadamente las palabras, o de una forma sensitiva, que el paciente no pueda entender adecuadamente lo que se le pregunta, ¿no? Esto es una fase de Wernicke, ¿sí? Y la motora es la fase de Broca. Entonces, pues, el informante es muy importante porque nos va a decir
en estas condiciones en las que llega el paciente, que no se puede comunicar, qué problema tiene o qué puede estar manifestando, ¿sí? Los antecedentes del paciente son importantes. En este caso, pues, los antecedentes personales patológicos siempre son importantes, son de las primeras cosas que se preguntan. Se pregunta el nombre del paciente, la edad y después lo de qué sufre. Siempre es así. Acuérdense, si ustedes sistematizan el interrogatorio, nunca van a cometer la menor cantidad de errores posibles. Siempre pregunten nombre, edad y de qué sufre el paciente, porque si el paciente llega, por ejemplo, un paciente de 75 años con una hemiparesia súbita, y es diabético y hipertenso, ¿en qué van a pensar? Rapidito, eso no se necesitan dos neuronas, un stroke, un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, un accidente cerebrovascular. Siguiente paso a seguir, hay que hacerle un CAT al paciente, punto, para ver si es hemorrágico o isquémico, porque mientras tanto no lo sabe, solamente sabe que tiene un stroke, ¿no? Pero los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, paciente llega con una persona arterial con urgencia de 180 la sistólica, 200 la sistólica, incluso mucho más. Esa persona es tan bajita, incluso mucho más, ya tú sabes que está llegando en una emergencia hipertensiva, con un cuadro pues ya de una focalización. ¿Qué es una focalización? Una focalización es un signo neurológico que te está indicando pues que hay una parte de, ya sea motora o sensitiva, que no está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, si no puedes mover bien el lado derecho del cuerpo, brazo y pierna, eso es una focalización. Si no puedes verbalizar adecuadamente, vocalizar adecuadamente las palabras, eso es una focalización, eso es disartria, ¿sí? Si no puedes hablar, eso es una focalización, eso es afasia, ¿sí? Así, todo lo que encuentres, por ejemplo, tienes una alteración en los movimientos extraoculares, ahí hay una focalización. O sea, focalización es todo lo que indica que hay una lesión en alguna zona de la corteza cerebral, en algún punto por donde discurren las fibras blancas cerebrales, ¿sí? Bien. Si es alérgico a algún medicamento, si le han hecho algunas cirugías anteriormente, ya sea cirugías de cráneo también. Si toma medicamentos, pero como qué medicamentos, como los anticoagulantes, toma aspirina, toma clopidogrel y llega con un cuadro de una focalización súbita, no hay que tener dos neuronas, tiene un stroke hemorrágico, tiene un ACV hemorrágico. ¿Por qué? Por los anticoagulantes, pero no tanto por los anticoagulantes, porque los anticoagulantes los puedes estar tomando porque tú quizás a un accidente cerebrovascular isquémico previo, ¿no? O tiene alguna cardiopatía, pero ya con la presión alta, ya con la diabetes descompensada, ese paciente tiene un stroke. Los antecedentes heredofamiliares, por supuesto, si el paciente tiene antecedentes de Parkinson, puede ser hereditario. Alzheimer también puede ser hereditario. Huntington, no sé mucho en nuestro país, pero es un trastorno pues también de los movimientos, y principalmente el trastorno de los movimientos hipercinéticos, que cursa con Corea mayor o Corea de Huntington, ¿sí? Alteraciones de la coagulación, consumo de tabaquismo que daña toda la microvasculatura, el cigarrillo daña todo. El cigarrillo es igual a cáncer y a daños en todo el tejido, en todos los tejidos del cuerpo, incluyendo la piel y la microvasculatura, ¿sí? El alcohol también, así como yo en estos días escuché un reportaje muy interesante de uno de los cirujanos casualmente que hablaba y decía que en los años 60 se dieron cuenta de que el tabaquismo estaba relacionado con enfermedades pulmonares, y no fue hasta el año 2000 que comenzaron a prohibir el consumo de cigarrillos en lugares públicos. Quizás ustedes no habían nacido, ustedes no conocen cómo era antes. Bueno, si ven películas viejas de los años 80, se darán cuenta cómo era antes. Antes el universo entero vivía bajo una bruma de tabaco. O sea, todo era brumoso con neblina de tabaco. Se fumaba hasta dentro de las oficinas. El profesor daba clases fumando enfrente de los estudiantes. O sea, se fumaba en todos lados. Entonces, se dieron cuenta de eso. Obviamente quitaron el tabaco. O sea, todavía es legal, ¿no? Porque se compra, pero hay restricciones, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tengan un salón de clase con un profesor fumando, que eso pasaba en los años 70. O sea, eso es inaudito, ¿no? O sea, eso no tiene sentido.
ahora, ¿no? Pero igual, va a llegar un momento donde el alcohol también va a pasar lo mismo. Bueno, milenariamente se conoce que el alcohol produce daños al organismo, ¿no? Pero el alcohol también destruye las neuronas cerebrales, por supuesto, y daña el sistema nervioso. El alcohol es neurotóxico. Entonces, pues en algún momento también deberían de haber ciertas restricciones pues, para el consumo de alcohol, porque el alcohol está relacionado con muchas enfermedades del sistema nervioso. Y bueno, las drogas no se digan, ¿no? Esas sí están, esas sí hacen más daño, ¿no? Pero pues así mismo, el alcohol y el tabaco también son drogas, solo que legales, ¿no? Entonces, bueno, el examen físico, hay que ver siempre los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, con la presión arterial, vamos a ver si el paciente está cruzando con una emergencia hipertensiva o con una crisis hipertensiva. Con una frecuencia respiratoria podemos saber si el paciente tiene algún tipo de respiración, ya sea de Kussmaul, que es una respiración por cetoacidosis metabólica, o acidosis metabólica, pues. Una respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración por problemas del sistema nervioso central, ¿sí? Una respiración apneústica, ¿no? Que también indica lesiones ya del tallo cerebral. Entonces todas esas cosas son importantes porque nos van a guiar, ¿no? ¿Dónde puede estar la lesión? ¿O qué tanta gravedad tiene la lesión? Signos patoneumónicos como por ejemplo Clonus, Babinski, que son patoneumónicos de lesión de la vía corticoespinal, o sea, de la motoneurona superior, ¿sí? Soplos también, porque los soplos pueden darnos a entender que hay valvulopatías, y esas valvulopatías pueden provocar, obviamente, pues, bueno, valvulopatías y problemas en las cámaras cardíacas pueden provocar que se formen, hayan disinesia en la contractilidad miocárdica, provocando coágulos en algunas cámaras cardíacas, principalmente en las aurículas, y desprender trombos pequeños hacia el cerebro, ¿no? Provocando lesión a nivel de lo que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media pues es la arteria que más se afecta porque es la que irriga los 2/3 del parénquima cerebral de cada hemisferio, ¿sí? Tinel y Fallen no son específicamente diagnósticos para síndrome del túnel carpiano, pero son útiles para descartar pues neuropatía a este nivel, ¿no? Entonces, cuando uno está en el hospital y tiene que hacer una exploración neurológica, lo primero que uno hace es ver el estado mental del paciente. Que el estado mental incluye el Glasgow, ¿sí? Incluye pues saber si el paciente qué tipo de estado de alerta tiene en ese momento. Si está alerta, o sea, despierto, si está somnoliento, que es el segundo estado de alerta, o el segundo estado de conciencia, pues. Después si está estupuroso, después si está comatoso, ¿sí? Que ya entonces tendría un Glasgow menos de 8, ¿sí? Entonces el estado mental es sumamente importante. Puede estar despierto, pero puede estar muy desorientado, no sabe responderte qué día es hoy, no sabe responderte en dónde se encuentra, no sabe si está en un hospital. Entonces eso te indica pues si está desorientado el paciente, si está gritando incoherencias o si te dice respuestas, si te da respuestas que no tienen sentido. Entonces podríamos estar ante un paciente que está incoherente, ¿no? Incoherente, ¿no? Si ya hay otras respuestas pues como palabras inapropiadas, ¿no? Que no solamente son vulgaridades, es muy importante, no solamente son vulgaridades, pueden ser respuestas que no corresponden con la pregunta que se haya hecho, ¿sí? Y palabras incomprensibles incluso, ¿no? Que hables con el paciente y lo encuentres tan disártrico que no le puedes entender lo que está diciendo, ¿no? Todas estas cosas son importantes y evaluar el estado mental. Los nervios craneales, se evalúan del primero al nervio craneal número al 12º, ¿sí? Que es el hipogloso, ¿ok? Y es muy importante porque forma parte del examen físico. Si no se saben los nervios craneales, tienen que repasarlos. Están en parte de las clases básicas de lo que es neuroanatomía, ¿sí? El sistema motor obviamente se evalúa aquí, pues cómo está la fuerza muscular con la escala de Daniels, y se evalúan también los miotomas, muy importante. Los miotomas hay que sabérselos porque los miotomas te van a indicar la función que hace cada raíz con respecto a algunos movimientos. Por ejemplo,
abducción del brazo, C5, flexión de la muñeca, C6, extensión, perdón, de la muñeca, C6, extensión del tríceps, C7, presión palmar, C8, abducción de los dedos, principalmente el meñique, T1, y en los miembros inferiores, S2, flexión de la cadera, S3, extensión de la rodilla, S4, dorsiflexión del pie, L5, dorsiflexión del dedo gordo del pie o el hallux, y S1, flexión plantar. Entonces, estos son los miotomas más útiles para poder hacer una evaluación formal de las extremidades. Obviamente los miotomas a nivel de la parte torácica no son tan útiles porque no tienen tantas manifestaciones. Bueno, claro que sí, a nivel de los reflejos abdominales cremastéricos, ¿sí? Pero esos son reflejos pues mucho menos, a veces no tan evidentes para poder sacarlos. Y en los dermatomas, pues que es la parte de sensibilidad, sí, que realmente pues esta parte sensorial debe estar es acá, debajo de motor, aquí debe estar motor primero y después sensorial. Tenemos los dermatomas de C3 y C4, lo que son C3 cuello alto, C4 cuello bajo, C5 deltoides y la cara lateral del brazo, C6 la cara lateral del antebrazo y el pulgar, C7 el dedo medio de la mano, C8 dedo meñique, la cara medial de la mano y la cara medial del antebrazo, y T1 pues lo que es la cara medial del antebrazo con la axila. Después sigue algunos key points, porque los dermatomas igual se pueden hacer, pueden overlapearse, o sea, se pueden transponer. Tenemos pues T4 a nivel de las tetillas, T6 a nivel de lo que es la apófisis sifoide, T10 lo que es el ombligo, T12 lo que sería la región inguinal alta, L1 lo que sería la región inguinal baja, L2 el tercio más superior del muslo, L3 el tercio más inferior del muslo y la rodilla, L4 la cara medial de la pierna y el tobillo, L5 la cara lateral de la pierna, y hace entonces un cinnamon roll. Yo le digo cinnamon roll porque hace un giro hacia el hallux, hacia el dedo gordo, y después se une el resto de los dedos y la planta del pie y se mete por debajo, ¿sí? Hace una pequeña línea por atrás por lo que es las pantorrillas, y después viene S3, S2, que viene siendo la cara posterior de los muslos, y S3 y S4 ya lo que es haciendo circunscribiendo lo que sería pues la región de los glúteos, y S4 pues lo que sería el ano propiamente, ¿sí? Coordinación también es importante, hay que evaluar la parte del paciente, lo que es la marcha. Se le pide al paciente pues que camine, o cuando el paciente entra al consultorio, cómo está caminando, ¿sí? Si la marcha es atáxica, si la marcha es step age, o sea que levanta mucho los pies y clapea el suelo, si la marcha es shuffle gait, o sea que está como pegado al suelo, que es subjetivo a los pacientes que tienen Parkinson. El step age se encuentra en las marchas de los pacientes que tienen alteraciones del sistema de columna dorsal menisco medial o propiocepción, también cuando tienen neuropatías periféricas como la diabética. La postura obviamente es importante, ¿no? También hay la postura, ¿no? El paciente que está encorvado hacia adelante y camina shuffle gait es muy subjetivo del paciente que tiene Parkinson. Los reflejos también son sumamente importantes, porque los reflejos pueden estar o aumentados o disminuidos, o pueden estar clónicos o pueden estar ausentes, ¿sí? Entonces yo siempre le enseño a mis estudiantes la famosa tabla del RAFT, R-A-F-T, que si ustedes aprenden este RAFT, ¿sí? Eso no lo van a encontrar en ningún libro, lo van a encontrar por escrito nada más, pero no así en forma de tabla. Si se aprenden esta tabla, van a comenzar a comprender la semiología básica de los pacientes, ¿sí? Y como anécdota,
Estas fueron las primeras cosas que yo comencé a utilizar. Yo mismo la inventé, por decirlo así. Y con esto fue que comencé a entender la neurología a partir de esta tabla. RAF, reflejos, atrofia, fasciculaciones y tono, que son las 4 cosas básicas que tiene que evaluar. Entonces, vamos a ver cuáles son los... Voy a poner otro color, pues, para que quede bonita la tabla. ¿Cuáles son los signos de la motoneurona superior? Vamos a poner aquí. Motoneurona superior. Estoy escribiendo así, un poquito feo porque tengo el mouse de la computadora y motoneurona inferior. ¿Sí? Entonces, cuando hay lesión de la motoneurona superior, los reflejos van a estar o normales, o aumentados, o clónicos. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, atrofia no va a haber, por lo menos no en la fase aguda. Sí puede haber en la fase crónica, pero no en la aguda. Más que todo por uso y desuso, en la fase crónica. Fasciculaciones, no va a haber cuando hay lesión de la motoneurona superior. No se encuentran fasciculaciones. Y el tono usualmente está, puede estar normal, pues, pero puede estar aumentado o francamente espástico, ¿sí? En los pacientes con lesión de la motoneurona superior. Es importante conocer un término aquí o diferenciar, pues, entre espasticidad y rigidez. No es lo mismo, ¿sí? Para que hablen bien cuando hablan, cuando están hablando la parte médica, ¿no? De lo que es el tono muscular. Espasticidad es sinónimo de lesión de la motoneurona superior, o sea, aquí. Y rigidez es sinónimo de lesión del sistema extrapiramidal, ¿sí? Entonces, aquí les aclaro una duda rapidito. Cuando yo era estudiante, yo nunca entendía qué era el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. Pero bueno, la misma palabra lo dice. El sistema piramidal es el sistema de la vía corticoespinal que decursa en las pirámides. Ese es el sistema piramidal, porque está dentro del sistema de las pirámides, ¿no? Esa es la parte motora que va con las pirámides. Y el sistema extrapiramidal no es la vía corticoespinal, son los núcleos de la base, en conjunto con partes del diencéfalo, en este caso pues los núcleos subtalámicos y el tálamo, para la coordinación de los movimientos y la sustancia negra. ¿Se entendió? Entonces, los movimientos no solamente se originan de la vía corticoespinal, también se originan, o sea, el hecho de que usted se mueva y pueda tener movimientos coordinados, ordenados, organizados, no depende exclusivamente de la vía corticoespinal. Es una combinación entre la vía corticoespinal, que es el sistema piramidal, y el sistema extrapiramidal. ¿Ok? Bien, por esa razón, los trastornos del movimiento, como enfermedades como el Parkinson o las coreas, porque el Parkinson es un trastorno hipocinético, y las enfermedades como las coreas son trastornos hipercinéticos, o el hemibalismo, ¿no? Afectan los núcleos, la base y las estructuras, pues, de los circuitos extrapiramidales, como en el caso, pues, de la vía nigroestriatal, que es la vía que se encarga, o la vía que sale, pues, de la sustancia negra. Ustedes saben, cómo se daña la sustancia negra, se afecta la producción de dopamina y el paciente, pues, cae en un síndrome, pues, por falta de dopamina, que es un síndrome extrapiramidal de bradiquinético, o sea, con el lentecimiento del movimiento, ¿sí? Muy bien. Espero haberle podido aclarado la duda de lo que es piramidal y extrapiramidal, por si acaso no la sabían todavía, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la espasticidad? Tiene un signo clínico que es como la navaja, o la navaja suiza. Ustedes tienen el brazo, y ustedes lo quieren, por ejemplo, lo quieren estirar, ¿no? Aquí tienen la mano del paciente, ¿no? Háganse que eso es una mano, y esto es un codo, y esto es un brazo, ¿no? Yo sé que ahí no se entiende bien, pero bueno, ustedes quieren estirar el brazo, lo quieren estirar. Entonces le va a pasar un fenómeno como el fenómeno de la navaja esta suiza, ¿no? Que primero es como duro abrir la cuchilla, pero después ¡pum!, se abre fácil, ¿no? Queda después acá completamente estirada el brazo, ¿no? Es más fácil estirar el brazo en su momento final. En su momento inicial es más difícil. La rigidez es el famoso rueda dental, o sea,
Imagínense como un engranaje. Bueno, hoy no estoy tan dibujante porque tengo el mouse de la computadora. Imagínense que eso es un engranaje. ¿Sí? Eso es un engranaje, ¿no? Entonces acá tienen el brazo del paciente, ¿no? Vamos a suponer que este es la manito, vamos a suponer que este es el brazo del paciente, ¿no? Brazo y antebrazo, vamos a poner que esta es la mano, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Así, esta es la mano del paciente. Entonces, cada vez que ustedes hacen un movimiento, ya sea de flexión o extensión, ustedes van a sentir que el brazo hace como si estuviera pasando por las ruedas de un engranaje, así, clic, clic, clic. Esa sensación es producto de una falta de coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas, o sea, los flexores y extensores. Entonces se produce ese fenómeno que pareciera que el brazo estuviera cruzando o pasando por los engranajes de una rueda. Y eso es clásico del Parkinson. Es clásico del Parkinson y por supuesto de enfermedades que están en relación con alteración del sistema extrapiramidal. Muy bien. Entonces, acá cuando se lesiona la motoneurona inferior, los reflejos van a estar o normales, o disminuidos, o ausentes, o abolidos, ¿sí? Está arrefléxico, a veces dicen, como en el Guillain-Barré, que es una enfermedad que afecta a la motoneurona inferior, afecta a la neurona motora periférica, ¿sí? Entonces el paciente cruza con parálisis flácida, o sea, ya no está espástico, ahora tiene un tono flácido o aguadito como un espagueti, ¿sí? Y no tiene reflejos. Atrofia sí hay, y rápidamente, porque la atrofia es un signo de denervación. Si tú desconectas al nervio del músculo, automáticamente el músculo se flatea, ¿sí? Entonces eso produce visiblemente y rápidamente atrofia. Y obviamente mientras más pasan los días, más el músculo se atrofia, ¿sí? Pues la atrofia es aguda, es inmediata. Y fasciculaciones sí hay, por supuesto. Las fasciculaciones son signos clásicos también de denervación, o sea, de que el músculo se denervó del nervio periférico. Entonces los paquetes musculares se comienzan a mover solos. Son pequeños movimientos de paquetes musculares, ¿sí? Si no saben cómo se ve una fasciculación, búsquenlo en YouTube para que puedan diferenciar esos conceptos. Reflejos, bueno, ya lo dije, reflejos y la parte sensorial que debe estar aquí abajo de la parte motora, ¿sí? Okay, entonces con este cuadro ya pueden comenzar rápidamente a hacer diagnósticos diferenciales entre las lesiones que son de la motorneurona superior, la motorneurona inferior, y con el concepto de espasticidad y rigidez pueden hacer diagnósticos diferenciales de lo que es lesiones del sistema piramidal y del sistema extrapiramidal. Bien, vamos a continuar con el estado mental. Entonces, pues lo primero es el estado de alerta. ¿Qué Glasgow tiene el paciente? El Glasgow del paciente va de 3 a 15, donde 15 es un paciente que está alerta, consciente y orientado en espacio, persona y tiempo, porque son tres esferas que se evalúan en los pacientes. Persona, espacio y tiempo, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Persona, espacio y tiempo, el PET. Y usted le pregunta al paciente en persona: señor, ¿cómo usted se llama? Me llamo Jacob Sánchez. Muy bien. Espacio: ¿usted dónde se encuentra ahorita? Estoy en mi consultorio en David. Muy bien. ¿Y qué día es hoy? Hoy es ¿qué? 11 de agosto. Muy bien. Entonces el doctor Jacob Sánchez está orientado en persona, espacio y tiempo. O sea, eso significa que tiene un Glasgow de 15. Si ustedes me hacen a mí la pregunta, las mismas 3 preguntas, y me preguntan: doctor, ¿usted cómo se llama? Jacob Sánchez. ¿Usted dónde está? No lo sé. ¿Y qué día es hoy? 11 de agosto. Con que falle una, ya mi Glasgow no es de 15, mi Glasgow es de 14, automáticamente, ¿sí? 14 de 15. ¿Ok? Y así, sucesivamente. Se le hace también preguntas al paciente sobre el cálculo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si bien es cierto, hay una tabla del Mini-Mental Test que hace una evaluación del cálculo en donde menciona que cuente el paciente
100 menos 7. ¿Cuánto es? 93. Creo, no sé. Por eso es hasta difícil, ¿no? Ahora, 93 menos 7. Uy, ya se me hizo difícil. Entonces, imagínense ahora preguntarle a una persona cualquiera. Bueno, quizás muchos son mejores en matemáticas que yo, no lo sé. Pero, o sea, restarle a 7 100 y así sucesivamente hasta llegar a 0, uff, es sumamente difícil. Entonces, no le hagan esas preguntas a los pacientes. Porque también recuerden que muchas veces el cálculo depende de lo que es la parte académica también, la parte educacional del paciente. Por ejemplo, allá en Panamá hay muchos pacientes de la comarca Gunayala, ¿sí? Entonces muchas veces te vas a topar con esos pacientes y cuando le vas a hacer las preguntas, el cálculo puede ser que la fallen, pero no es porque tengan un problema realmente del cálculo, sino porque la pregunta es muy compleja para ellas, para su nivel educativo. Por ejemplo, acá en David tratamos mucho con la comarca Nuevo Buglé. Entonces, pues, que tú le preguntes a un indígena de la comarca Nuevo Buglé 100 menos 7, esa pregunta es demasiado compleja. Entonces, háganle preguntas sencillas como ¿cuánto es 2 más 2? ¿Sí? O 2 más 3. ¿Ok? Cosas que el paciente te pueda responder. Acuérdense también que cuando a veces uno quiere llegar a hacer estas evaluaciones a la cama de los pacientes, hay que también ver qué estado está el paciente. Hay pacientes que están con dolor, están con molestias, están sufriendo y ustedes llegan a molestarlo con estas preguntas, pero el paciente no te va a querer responder nada tampoco. Entonces hay que saber bien qué preguntar, ¿sí? El razonamiento abstracto, por supuesto, y el juicio es muy importante, ¿no? Y el juicio. Por ejemplo, el razonamiento abstracto es ¿en qué se parece un enano a un niño? Es que los dos son pequeños. Y el juicio es, por ejemplo, ¿usted cruzaría una calle con los ojos cerrados? No, por supuesto, porque el riesgo de que me atropellen y me muera es muy grande. Entonces es el juicio, ¿no? ¿Me explico? Y el juicio, usted pensará que es de sentido común, pero el juicio no es de sentido común. Quizás si le hace la pregunta al paciente lo va a pensar, pero en la vida diaria mucha gente hace cosas que no tienen juicio. ¿Sí? Por ejemplo, conducir bajo los estados de ebriedad. Eso es alteración del juicio. ¿En qué terminan esos pacientes? En accidentes de automóvil y terminan muertos, ¿no? La mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, por supuesto que esos son faltas de juicio que se ve diariamente en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra falta de juicio hay? Tiene un examen con el doctor Jacob Sánchez, primer parcial, y no estudiaron. Eso es una alteración del juicio, ¿no? Porque obviamente en el examen van a sacar una muy mala nota, ¿sí? Entonces, el juicio es algo que en la vida diaria se ve muy frecuentemente, que no es de sentido común, se falla muchas veces, ¿sí? Entonces, la parte visoespacial también es muy importante. Por ejemplo, colocarle al paciente el nombre, ¿no? Puede ser el nombre de su gafete, o puede ser que le puedan escribir alguna letra, o que reconozcan alguna figura geométrica, ¿no? Eso forma parte de la evaluación visoespacial, porque el paciente no solamente ve, sino que también necesita otras áreas del cerebro para poder interpretar esa información, ¿sí? Es como ustedes ahorita, quizás ustedes están viendo la pantalla pero no están entendiendo, es porque no están haciendo sinapsis o conexión con sus otras áreas de asociación, ¿sí? Entonces, obviamente cuando tú ves algo, no solamente verlo, también tienes que entenderlo, ¿sí? Porque si no, entonces no te podrás mover en el mundo. La memoria es muy importante, hay dos tipos de memoria, la de corto y largo plazo. La memoria de corto plazo, principalmente pues esta memoria que usted se acuerda que hizo hace poco, por ejemplo, qué cenaste anoche o qué desayunaste hoy, esa es la memoria de corto plazo, ¿no? La de largo plazo es, por ejemplo, yo me acuerdo de cuál es el nombre de mi maestra de primer grado. Y aquí hay un concepto importante, usualmente los pacientes con problemas de memoria, como los abuelitos o los adultos mayores, usualmente no tienen alteraciones de la memoria de largo plazo. Entonces eso hace que los familiares a veces confundan con que no tienen problemas de memoria, porque dicen, ah no, si mi abuelo se sienta conmigo y me cuenta todas sus historias de cuando era joven, se acuerda de su primer carro, se acuerda de su primera novia, todo el mundo se acuerda de su primera novia siempre, ¿no? Se acuerdan cuál es el nombre de la maestra de primer grado, se acuerda qué escuela fue, pero pregúntale a ese abuelo qué cenó anoche, no sabe. Pregúntale qué día es hoy, no sabe. Pregúntale en qué año estamos, no sabe. Entonces, realmente los problemas de memoria siempre se van
evidenciar con alteraciones en la memoria de corto plazo. ¿Okay? El lenguaje, la fluidez, la comprensión, repetición y denominación son parte también del examen físico, ¿sí? Entonces todas estas cosas nos van a ayudar a investigar si hay alteraciones a nivel de la corteza cerebral, alguna área del cerebro de las fibras blancas que no está logrando hacer una asociación correcta. Y entonces, bueno, aquí tenemos la famosa escala de Glasgow, que en esta diapositiva me podría quedar toda la tarde y noche hablando, nada más de esta diapositiva. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido para que sea comprensible. Importante saber que un paciente que está con una escala de coma de Glasgow de menos de, o sea, de 8 puntos o menos, requiere una intubación endotraqueal. En realidad, el coma es un paciente que está con 8 puntos, importante. O sea, si tienes un paciente 8 de 15, eso es coma. Para que sepan, ¿sí? Así que vamos a tachar este acápite de aquí para que no haya confusión. Un paciente que está con Glasgow de 8 está en coma y requiere intubar. ¿Por qué hay que intubarlo? Porque esos pacientes no manejan la vía aérea. Y si usted no le maneja la vía aérea, el paciente va a caer en un estado de alteración ventilatoria, con hipoxemia e hipercapnia, va a desaturar, obviamente, no va a respirar adecuadamente, aunque tenga el estímulo de la hipercapnia, y va a caer en una parada respiratoria al final, ¿no? Y obviamente la hipoxemia prolongada va a ocasionar que el paciente desarrolle una encefalopatía anoxoisquémica. No es la primera vez que en el hospital hubo un paciente que está en coma, no se le evalúa adecuadamente su estado neurológico o no se le monitoriza su estado neurológico, y cuando se dan cuenta ya es muy tarde y ya desarrolló una encefalopatía anoxoisquémica, y a veces pues incluso quedan en muerte cerebral por no asegurar la vía aérea. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta ocular. Son 3 ítems que se evalúan, ¿no? La respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Entonces, en la respuesta ocular tenemos que 4 puntos es espontánea, pero esto también da un sesgo. No tienes que estar despierto para tener el Glasgow de 15. Si, por ejemplo, tú estás dormido y te despiertan, y después de que te despiertan puedes seguir desarrollando una comunicación correcta, como por ejemplo, toda la mañana cuando usted se despierta para ir a la universidad, esos son 4 puntos. Si usted lo toma muy al pie de la letra, puede cometer errores que te den sesgo de la evaluación. Entonces, por ejemplo, si lo tomas muy al pie de la letra, ¿qué va a pasar? Estás dormido en la mañana, o el paciente está dormido en la mañana, y tú lo despiertas, se despierta, y tú le pones, sí, abre los ojos porque le di una orden verbal. Realmente eso está mal, porque, o sea, despertarse no significa que por eso tienes un estado neurológico deprimido. ¿Me explico? Entonces realmente pues, cuando tú te despiertas y logras mantener los ojos abiertos y logras, puede que no entables una comunicación directa con la persona, pero tus ojos se mantienen despiertos, se mantiene despierto durante el resto del interrogatorio, tiene los 4 puntos oculares. Si el paciente se vuelve a dormir escasos segundos después de haberlo despertado y tú nuevamente tienes que despertarlo, el paciente se vuelve a dormir y así sucesivamente en el tiempo, entonces sí tienes una alteración en la parte verbal. Ahí entonces sí tienes 3 puntos, pero el paciente está somnoliento. Si el paciente solamente abre los ojos al estímulo doloroso, y otra cosa también importante, la evaluación se hace de forma descendente. O sea, tú primero llamas al paciente. Señor, buenas, ¿cómo está? Señor, buenas, ¿cómo está? No te responde. Ya después procedes a un estímulo más fuerte, en el hombro, por ejemplo. Señor, buenas, ¿cómo está? No te responde. Procedes entonces a hacer un estímulo doloroso para evaluar. No puedes llegar a la cama de un paciente y hacerle lo primero un estímulo doloroso, porque obviamente pues estás cometiendo un error, porque si tú le haces un estímulo doloroso va a abrir los ojos, obviamente si no tiene ninguna lesión cerebral, y por eso le vas a poner
2 puntos, de que abrió al dolor. En realidad es porque tú lo evaluaste mal. Y aunque parece de sentido común, cuando les toque evaluar a un paciente en el hospital, se van a dar cuenta que no van a saber por dónde empezar. Pero ya saben, tienen que empezar primero por el llamado. Buenos días, señor, ¿cómo está? Es lo primero que se hace. Cuando le pidan que evalúen el glazgo de un paciente, lo primero que se hace es el llamado del paciente verbal. Muy bien. Ya si no se ven los ojos nada más el dolor, entonces son 2 puntos. Y si a pesar de todos los estímulos que tú le haces, no abre los ojos, tienes un paciente 1 sin respuesta. Después tenemos la respuesta verbal. Paciente que está orientado. Es el paciente que te responde las 3 preguntas del PET. Persona, espacio y tiempo. Acuérdense. Si el paciente falla una de estas esferas, el paciente ya entra en desorientación. Doctor, ¿cómo usted sabe que está 15 de 15? Porque a yo le pregunté esto. Si usted dice que un paciente está 15 de 15, pero usted nunca le preguntó su nombre, ni dónde está, ni qué fecha es, entonces usted no ha evaluado correctamente a su paciente. Porque un paciente puede estar diciendo palabras inapropiadas y por eso no está 15 de 15. ¿Me explico? Y otra cosa también, no es vulgaridades, porque esto pareciera que fueran vulgaridades. Palabras inapropiadas es, por ejemplo, señor, ¿qué día es hoy? Tengo 5 aguacates. No, señor, yo le estoy preguntando qué día es hoy. Que yo tengo en mi casa 5 aguacates. Eso es una respuesta inapropiada, porque es una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. Y eso ocurre mucho con los pacientes alcohólicos. Cuando llegan al hospital después de accidentes de automóviles en estado de ebriedad, tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y te dicen, sácame de aquí, sácame de aquí. Tú dices, señor, buenas noches, ¿cómo está? Dígame su nombre. Sácame, sácame. Eso es una respuesta inapropiada, ¿sí? Sonidos incomprensibles. Es cuando ya tienes ruidos pues, que no comprendes. Usualmente pues ruidos guturales principalmente. A veces hay pacientes que tienen, están disáltricos. Sí les cuesta comunicarse. Pero el hecho de que esté disáltrico, tú te puedes dar cuenta si está disáltrico. A veces te dicen su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Jacob Sánchez. O sea, yo te estoy dando una respuesta correcta. Quizás no me entiendas por la disáltria. Eso no baja los puntos específicamente. Tiene que ser realmente sonidos que no se comprendan. ¿Ok? Y sin respuesta, pues como su nombre lo dice, es que no hay nada. Un punto. Entonces el glazgo mínimo es de 3 y el glazgo máximo es de 15. ¿Y por qué? Porque el puntaje mínimo es 1, 1 y 1. ¿Sí? Entonces tiene que tener cuidado porque estos oídos míos han escuchado el glazgo de 2, han escuchado el glazgo de 1 e incluso he escuchado el glazgo de 0. ¿Sí? Los he escuchado. ¿Sí? Bien, entonces, respuesta motora. Orden verbal 6. El paciente acá, respuesta motora, claro, se evalúa con un orden verbal. Pero aquí también el paciente cae, el examinador cae en otro sesgo. Si el paciente se mueve solo, tiene los 6 puntos. Hay pacientes que están en estado de ebriedad y están amarrados en la cama. Si están amarrados en la cama es por algo, porque se quieren tirar de la cama. Entonces esos pacientes se mueven solos. Esos tienen los 6 puntos automáticamente. No te van a hacer caso, porque están bajo el efecto de las bebidas alcohólicas. No te van a obedecer nada. Están ebrios, están borrachos. No te van a obedecer, pero se están moviendo solos. Tienen los 6 puntos. Un paciente que localiza el dolor, este paciente sí ya está o muy estupuroso o está en coma. Muy importante. Entonces, estos pacientes no se mueven en lo absoluto, no hacen ningún tipo de movimiento. Solamente cuando el examinador aplica un estímulo doloroso, el paciente lleva la mano hacia donde se encuentra el dolor y trata de cruzar la línea media del cuerpo, buscando el dolor. Pero si tú le quitas el estímulo, el paciente no vuelve a hacer más nunca ningún movimiento.
Eso es un verdadero localiza el dolor. Hay que tener mucho cuidado porque la gente puede estar en la cama moviéndose solo, amarrado, porque la enfermedad lo tienen amarrado hasta el cuello, amarrado las dos piernas, los dos brazos y hasta el cuello para que no se mueva. Y tú llegas, la gente se está moviendo, se quiere tirar a la cama y no te obedece porque no te quiere levantar el brazo porque lo tiene amarrado, y tú vienes y le haces un estímulo doloroso en el pecho, obviamente te va a localizar porque cualquiera te va a localizar. Entonces eso es un paciente mal evaluado, ¿sí? Flexión y retirada, lo mismo. Entonces, acá el paciente tampoco hace ningún tipo de movimiento, está en coma, no hace nada. Pueden pasar días y no va a hacer ningún movimiento. Entonces tú lo examinas, lo evalúas y el paciente te va a hacer un movimiento de retiro. Hay que tener también en cuenta algo de que muchos pacientes a veces por ciertas condiciones no pueden mover sus extremidades, a veces por neuropatía del paciente crónicamente enfermo, pero sí pueden manifestar la retirada con fases de dolor o tirando la cabeza hacia atrás. Eso es una respuesta retirada. Entonces todo eso es parte de la evaluación física. Flexión normal, decorticación, cuando ya hay una lesión a nivel de la sustancia blanca, por encima de los núcleos rojos, ya tenemos flexión anormal. Usualmente el paciente decortica, ¿sí? Y esa manifestación clínica se va a ver como que el paciente va a hacer flexión de sus dos brazos, de un brazo, y la va a llevar entonces hacia la línea media del cuerpo y va a flexionar también las muñecas, ¿sí? Internamente. Y la descerebración pues es cuando el paciente hace una extensión de sus brazos y hace una flexión de las muñecas pero de forma externa, ¿sí? Yo le llamo el signo de arrancando la moto, así le llamo, para que mis estudiantes se acuerden de qué es una descerebración. Arrancando la moto para irse al cielo, ¿sí? Ok, entonces es importante porque ya esto es una lesión que involucra por abajo del núcleo rojo. ¿Dónde está el núcleo rojo? Está en el mesencéfalo. Es un corte a nivel de los folículos superiores. Entonces, una lesión que involucre el tallo cerebral es una lesión grave. Prácticamente nunca he visto un paciente que descerebra y se recupere. Usualmente los pacientes que descerebran están prácticamente ya listos para fallecer. Okay, por eso es que digo arrancando la moto para irse al cielo. Entonces es muy importante porque te va a indicar la gravedad del daño cerebral. O sea, un daño del tallo cerebral es grave, ¿sí? Entonces, pues, claro, obviamente corroborado con la tomografía, pues, vas a saber qué tipo de problema tienes y qué pronóstico tiene el paciente. Y si en respuesta a uno, pues no hace ningún tipo de movimiento. Entonces también hay otras preguntas, por supuesto, en qué año estamos, en qué estación estamos, en qué día estamos, en qué mes estamos. Yo siempre les digo a mis estudiantes que hagan preguntas sencillas. No pregunten hora y fecha, pregunten mejor mes o año, porque recuerden que el paciente puede estar algo también desorientado por su condición de enfermedad, por el dolor que tiene. A veces los trasladan en las noches a otros hospitales y no se dan cuenta que cambiaron de hospital. No por eso es que están desorientados, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con algunas preguntas. Si las preguntas son muy complejas, vas a tener también resultados pues alterados. ¿En qué hospital estamos? A veces el paciente no se sabe el nombre del hospital, pero el hecho de que no se sepa el nombre del hospital no significa que por eso esté desorientado. ¿En qué piso estamos? Ningún paciente sabe en qué piso está. Así que imagínense, o sea, no le hagan esas preguntas a los pacientes, ¿sí? A menos que sea un paciente que está por ir caminando tranquilo, no muerto la risa. Ese paciente sí, pero un paciente que está enfermo pues no va a saber eso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces tiene que saber preguntar, hacer preguntas sencillas, ¿sí? Recuerden que lo más sencillo siempre es lo que da mejores resultados, ¿ok? Y bueno, y aquí pues les dejo la tabla de Minimental Test para que revisen pues un sinnúmero de ítems que pueden revisar. Nervios craneales, rapidito, ¿sí? Vamos a comenzar con el olfatorio, el nervio que se encarga de la percepción de los olores, ¿sí? A nivel de la mucosa olfatoria se encuentran los receptores. El origen real de este primer nervio se encuentra en la mucosa olfatoria, ¿sí? El bulbo olfatorio es el origen aparente de este nervio craneal. Estos filetes de nervio van a penetrar la bóveda craneal perdón, por lo que es
la lámina cribosa del etmoides. Este nervio se puede ver afectado en pacientes que tienen meningiomas del surco olfatorio. Esta zona se llama surco olfatorio. Aquí pueden desarrollarse tumores aquí en esta zona que pueden comprimir el bulbo olfatorio. Entonces, pues, pueden haber lesiones del nervio, por supuesto, que puede provocar una cosa que se llama la triada de Foster-Kennedy, que es anosmia, porque obviamente se comprime el nervio olfatorio, papiledema, ¿sí? Y lo otro es, se me fue, anosmia, papiledema y atrofia de la papila, creo que es de la papila. Igual, pueden buscarlo para recapitular, pero tiene que ver pues con el edema de papila y la atrofia de la papila por el aumento de la presión intracraniana crónica del tumor cerebral y la alteración pues del olfato. ¿Okay? En los traumas se puede fracturar la fosa anterior en ese sentido, ¿sí? Y provocar pues disrupción de los filetes olfatorios, ocasionando anosmia. Usualmente pues esta anosmia se puede recuperar en unos 3 meses, ¿sí? En las patologías como Alzheimer, la corteza que se encarga de la corteza entorrinal que se encarga de del procesamiento pues de los olores, se puede ver afectada y la gente va a tener pues una anosmia, más que todo pues por el procesamiento de la información a nivel de la corteza cerebral. Acá, con respecto al segundo nervio craneal, pues tenemos lo que es el reflejo pupilar. Recuerden lo que es un reflejo es una respuesta aferente, una respuesta, un estímulo aferente y una respuesta eferente. En este caso pues tenemos una respuesta luminosa, o sea, un estímulo, luminoso que viaja por la pupila, ¿sí? Llega a la retina, pasa por el nervio óptico, quiasma óptico. Vamos a suponer que llega aquí al tracto óptico ipsilateral. Entonces, obviamente, pues también hay una retina, ¿sí? Hay una retina, obviamente, pues contralateral, ¿sí? Que va a hacer que decuse, pues obviamente la retina nasal, ¿sí? Es la retina que va a hacer que decuse, y esa información pues va a llegar al núcleo de Edinger-Westphal, que son los núcleos parasimpáticos para la contracción de la pupila. Estos núcleos se estimulan y se va a provocar una respuesta pupilar de contracción. El nervio ciliar está aquí, que está cerca de la pupila, y va a provocarse la contracción pupilar. Y va a haber contracción pupilar también consensual, porque obviamente pues el núcleo de Edinger-Westphal contralateral recibe la información de la retina nasal contralateral y el núcleo responde con la pupila contralateral también contrayéndose, ¿sí? O sea, esa es la respuesta consensual de la pupila. Los movimientos extraculares, ¿no? Se evalúan con el nervio craneal 3, 4 y 6. El tercer nervio craneal se encarga del músculo elevador del párpado, el músculo constrictor de la pupila, el músculo recto superior, recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior. El cuarto nervio craneal se encarga del oblicuo superior para un movimiento de intorsión del ojo en este sentido, ¿sí? Y el recto lateral se encarga del movimiento de abducción del ojo, o sea, lateralización de la mirada, ¿sí? Entonces aquí tenemos un diagrama que explica lo que es el fascículo longitudinal medial, que es sumamente importante porque nos va a explicar por qué ocurre la mirada conjugada horizontal.
cuando usted va a mirar hacia un lado, el núcleo que se activa es el núcleo del secto, importante, del ojo ipsilateral. O sea, si usted va a mirar hacia por ejemplo, la izquierda, se activa su núcleo del secto ipsilateral. Si usted comprende esto de primera mano, o sea, si lo entiende ya lo que estoy explicando, que el núcleo que se activa para la mirada lateral es el núcleo ipsilateral del secto, entonces ya estará comprendiendo el resto de cómo funciona la mirada conjugada, porque no es el núcleo del tercero el que se activa, es el núcleo del sexto que se activa para la mirada lateral. Entonces ese núcleo del sexto va a mandar una señal hacia el núcleo tercero contralateral, haciendo que esa información suba por el fascículo longitudinal medial contralateral, ¿sí? Entonces para que el tercero se active y el músculo recto medial del otro ojo entonces se contraiga y el paciente pueda mirar entonces hacia el lateral con los dos ojos. O sea, por decirlo así, los camaleones no tienen fascículo longitudinal medial, por eso es que los camaleones pueden mirar, un ojo puede moverse independiente del otro, ¿sí? Pero como nosotros sí tenemos el fascículo longitudinal medial, cuando se activa la mirada lateral de un ojo, activa el tercer núcleo del ojo contralateral para que se active el músculo recto medial y se haga el movimiento de la mirada entonces. Hay una enfermedad que se llama, o hay una condición que se llama la oftalmoplegia internuclear, que es la INO, Internuclear Ophthalmoplegy, ¿sí? Que se observa en los pacientes con esclerosis múltiple. Si es bilateral, es patoneumónica de esclerosis múltiple. Si es bilateral, o sea, que el paciente tiene problemas para el movimiento de la mirada conjugada, ¿qué pasa? Porque se activa el tercero, pero como el fascículo longitudinal medial está dañado porque la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que afecta a las fibras blancas, en este caso pues la fibra de la formación blanca reticular parapontina, en este caso pues el fascículo longitudinal medial, el paciente logra hacer la mirada lateral, pero este ojo no reacciona, este ojo se queda en el centro, ¿sí? Entonces, y comienza a hacer entonces un nistagmus, este ojo comienza a hacer un nistagmus como tratando de arrastrar al otro ojo, ¿sí? Para que se mueva junto con él. Y cuando es bilateral, entonces, cuando este ojo le toca mirar hacia acá, él sí hace la mirada para acá, ¿sí? Pero este ojo entonces se queda congelado en el centro. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando la oftalmoplegia internuclear es bilateral. Se dañan los dos fascículos longitudinales mediales y eso es patoneumónico de la esclerosis múltiple. Obviamente pues conocer que hay alteraciones de la mirada que son por debajo del núcleo, o sea, infranucleares, o sea, el mismo nervio, ya sea el tercero, el cuarto o el sexto, que son nucleares, o sea, el mismo núcleo se daña, o supranucleares, que vienen, la información viene de acá, ¿no? De las fibras blancas que vienen de la corteza área de Brodmann 8, que es el campo visual, ¿no? Que se encuentra aquí en la área de Brodmann 8, que sirve para pues también ayudar a los movimientos de la mirada conjugada, ¿sí? Bueno, y hay otros movimientos, por supuesto, está el nictamos, está la dismetría ocular, está el absoclono y la danza ocular. Tenemos también alteraciones del quinto nervio craneal. El quinto nervio craneal da múltiples ramas a todo lo que es la región oftálmica, la región maxilar y la región mandibular. Obviamente pues alteraciones de este nervio van a proporcionar pues o va a provocar pues alteraciones de la sensibilidad de la cara. Ustedes pensarán que poco importante es que no sientas la cara, pero créanme que muy importante es. Por ejemplo, yo he visto pacientes con lesiones del trigémino que han desarrollado miasis, o sea, larvas de moscas en los senos paranasales, porque la mosca, cuando se le para en la cara, si a ti se te para una mosca en la cara,
tú te la quitas rápidamente, ¿no? O mueves la cara o te pasas la mano para quitarte la mosca, ¿no? Pero si tú no sientes la cara, no la sientes y la mosca se te para en la cara, la mosca se te mete por la nariz y como no sientes la nariz porque también la mucosa olfatoria está inervada por el trigémino, entonces la mosca se va a los senos paranasales, deposita su huevo en los senos paranasales y el paciente después comienza a botar, claro, días después, larvas por la boca y por la nariz, obviamente pues producto pues de ese problema, ¿no? Entonces, obviamente el otorrino tiene que intervenir y operar. Entonces la sensibilidad de la cara es muy importante, también aparte de que la córnea se afecta, porque si el paciente pues no siente la córnea, que la córnea está inervada por el trigémino, pues el paciente no se puede defender ante estímulos nocivos de la córnea en la conjuntiva, provocando pues lesiones del ojo. Importante. El facial tiene múltiples funciones, funciones motoras, sensitivas, parasimpáticas y especiales como el gusto de la lengua, ¿sí? Que es una información que viaja por el nervio de cuerda del tímpano. El nervio de cuerda del tímpano es rama del séptimo, pero sale del nervio lingual que es rama del quinto, porque el quinto le da muchas ramas a la cara. Yo siempre digo que el quinto es como la autopista de el sistema de autopista o como la entidad de autopista pues de la cara, de la cabeza, porque le da muchas ramas a diferentes partes para que otros nervios también la usen para sus recorridos. Entonces pues una de las evaluaciones más objetivas que se hacen cuando se evalúa el séptimo o cuando le el séptimo pues es la parálisis facial, ¿no? Que puede ser central o periférica. Cuando obviamente es periférica, la lesión es más grave porque compromete tanto la región oftálmica como la región, vamos a dibujar una cara aquí. Bueno, aquí estoy fallando un poquito porque recuerden que tengo el mouse, pero bueno, supongamos que esa es la línea media. Aquí tenemos los ojitos del paciente y la boca, ¿no? Entonces, cuando hay una parálisis facial central, la lesión solamente es el cuadrante inferior. Así en este sentido, ¿no? La gente tiene una caída de la comensura de la boca, una parálisis de los movimientos de la boca en ese lado. Cuando la lesión es periférica, entonces el paciente tiene lesión tanto del cuadrante superior como del cuadrante inferior y tiene entonces también caída de la comensura de la boca y también pues se le borran los surcos de la frente, ¿no? Porque se alisa la frente porque no, el paciente no puede como elevar, ¿no? Los músculos, estos músculos, los músculos orbiculares del ojo, ¿sí? Entonces se borran los surcos de la frente, ¿sí? Entonces obviamente la parálisis facial periférica es del mismo nervio periférico, del mismo nervio facial, por ejemplo cuando hay lesiones a nivel del ángulo pontocerebeloso como en los tumores del ángulo APC, del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, un stroke o un ictus o un SB, pues, de las fibras blancas en su recorrido por el tracto corticoespinal, que también va cerca, o sea, ahí va también el tracto corticovulvar, ¿sí? Se afecta entonces el séptimo con una parálisis facial periférica. Pero ¿por qué cuando se afecta el cerebro es menor? Porque lo que pasa es que hay vías compensatorias que ayudan pues a que cuando la lesión es muy alta, pues otras vías compensatorias inervan esta zona de la cara, ¿sí? Y por eso pues compensa. En cambio cuando la lesión es periférica, que se daña el mismo nervio, entonces ya todas las vías, tanto compensatorias como las no compensatorias, pues se afectan y por eso es que se afecta también región frontal y región mandibular y maxilar. Aquí está, ¿no? Esto es lo que les explicaba, ¿no? Cuando la lesión es del mismo nervio, por ejemplo, aquí hay un tumor del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Del APC, se daña el mismo nervio y se afectan tanto los cuadrantes de la comisura bucal y la frente. O sea, toda la cara, pues, de ese lado. Y otra cosa importante, la cara no es que se tuerza, porque muchos estudiantes todavía lo creen. La cara no se tuerce, sino que la cara se paraliza, que es muy diferente. Acuérdense que nuestros músculos funcionan con tono muscular, o sea, nuestros músculos tienen un tono muscular. Si usted pierde el tono muscular, usted queda flácido y paralizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta cara se ve así? O sea, este lado está flácido y este lado así está normal. ¿Ok? Porque aquí los músculos están contrayéndose, por eso es que hay surcos, por eso es que hay arrugas en la frente. Pero cuando no pasa eso, la cara queda como plástica, o sea, queda como lisa, ¿sí? Porque no hay
nada que la contraiga. ¿Okay? O sea, no es que se tuerza la cara, es que se paraliza. ¿Sí? Importante, igual acá. Acá cuando la lesión es a nivel, por ejemplo, un stroke, ¿no? Ocurre un SD hemorrágico aquí, se afectan las fibras corticobulbares. ¿Qué pasa? Del lado contralateral hay fibras suplementarias, ¿no? Que ayudan entonces a inervar también el lado contrario de la cara, y por eso es que este cuadrante no se afecta y nada más se ha afectado pues la región de la comisura bucal. Nervio vestibulococlear tiene la función pues de lo que es la audición, lo que es la parte vestibular del equilibrio. ¿Sí? Obviamente pues se evalúan dos cosas, ¿no? La parte auditiva y la parte vestibular. Cuando el paciente tiene mareos o vértigo hay que evaluarla. Cuando el paciente tiene romber positivo que se cae hacia un lado solamente, eso es muy subjetivo de lesión del sistema vestibular de ese lado solamente. Hay una maniobra que hacen mucho los otorrinos, que es la maniobra de Barney y Dix-Hallpike, que acomodan los otolitos para que muchas veces pues los pacientes con estos síndromes vestibulares pues puedan recuperar. Y también aquí hay un reflejo, que es el reflejo de estimulación calórica con agua. Puede ser agua caliente, agua tibia pues, o agua helada, y se usa mucho para evaluar cuando el paciente tiene datos de muerte cerebral. Evaluar reflejos de detalle. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tus sistemas integradores vestibulares que están conectados con tus movimientos ventriculares íntegros, o sea que esas vías están íntegras, cuando tú tienes una estimulación del oído con agua tibia, agua caliente, ocurre lo que se llama la nomenclatura del COUS. Ocurre lo que es el COUS, o sea, Cold Opposite Warm Same Side. O sea, tu ojo va a hacer un nistagmo con respuesta rápida, contraria al oído estimulado cuando el agua es fría. Cuando el agua es tibia, va a haber un nistagmo con respuesta rápida hacia el oído irrigado. ¿Sí? Si tú estimulas el oído y no hay respuesta vestibular, entonces hay datos de que esas vías están dañadas y son datos muy subjetivos de lesión del tallo cerebral, irreversible o muy compatibles con muerte cerebral. Nervio vago glosofaringio también tiene funciones motoras, parasimpáticas, sensitivas y viscerales especiales, como lo que son los baroquimioreceptores de la bifurcación carotidia y el callado de la aorta, para detectar lo que son cambios en la presión de CO2 y cambios en la presión arterial. Obviamente pues lo más evaluable de estos nervios son la parte de la deglución, más que todo el reflejo nauseoso, es un reflejo eferente por el noveno y aferente por el noveno y eferente por el décimo, ¿sí? Y la parte de lo que son gustos del tercio posterior de la lengua y lo que es el noveno, por supuesto, y lo que es entonces la elevación del paladar, que ahí va también los músculos de la deglución, ¿sí? Por el décimo, ¿sí? Entonces pues cuando el paladar se cae y hay esa parálisis del velo del paladar, pues indica una lesión del décimo nervio craneal, y eso son lesiones graves. No solamente que el paladar se haya paralizado, pero cuando se paraliza el paladar y se paralizan los músculos de la deglución, obviamente esto es de gravedad porque el paciente cae en un problema que se llama, o sea, que donde se puede broncoaspirar con sus propias secreciones incluso, porque no puede tragar adecuadamente, no traga, se broncoaspira y empieza a tener neumonías a repetición. Son estos pacientes que van a estar con gastrostomía y con traqueostomía porque no pueden manejar sus secreciones ni la vía aérea. Ok, igual hay parálisis en las cuerdas vocales, van a tener ronquera, y la ronquera, o sea, si hay parálisis de las cuerdas vocales bilateral, no puedes manejar tampoco bien la vía aérea y puedes rápidamente pues tener un distrés respiratorio, ¿sí? Entonces pues es grave, son lesiones graves y se ve muy frecuentemente pues en pacientes que tienen lesiones a nivel del ángulo pontocerebeloso o lesiones a nivel de la fosa posterior.
el nervio espinal accesorio. Tiene dos ramas, una rama craneal que se origina del núcleo solitario, del núcleo ambiguo, perdón, que es motor, disculpe, el núcleo ambiguo, que es este que está aquí, y otra rama, pues, que es la rama espinal, que se origina de las astas anteriores de los primeros 6 segmentos cervicales. Y entonces, pues, este nervio es el único que va a venir la rama espinal, pues, el único que va a venir de fuera del cráneo para ingresar por el foramen magno. Aquí está el foramen magno, por supuesto, aquí está el foramen magno, y entonces salir nuevamente del cráneo por el agujero rasgado posterior, por la pars nervosa. ¿Qué hace entonces el espinal accesorio? Mueve dos músculos principales, esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Por el movimiento el no me importa, o sea, que eleva los hombros, no me importa, y la cara, y la cabeza donde hace el no, ¿no? Muy bien. Y el hipogloso, no menos importante y último, nervio craneal para los movimientos de la lengua, ¿no? Los que te permiten hablar, prácticamente, ¿no? Si no mueves la lengua no puedes ni tragar ni hablar, así que el hipogloso es, cuidado, que es más importante, ¿no? Entonces, parálisis lateral de la lengua, cuando hay una lesión, pues, del nervio periférico como tal, ya sea por tumores de la región del foramen rasgado posterior, u otras lesiones, pues, asociadas. Y trastornos de la lengua, del habla, como el la. Importante, ¿no? Porque no todas las articulaciones de las palabras proceden de la lengua. Hay unas que proceden de la mímica facial, por ejemplo, mame, mi, mu. Si parálisis del séptimo nervio, la gente no va a poder mencionar bien las palabras con M o con P, por ejemplo, ¿no? Cuando hay fonaciones profundas, ¿no? Como la G de gato, o las H, por ejemplo, bueno, la H es muda, ¿no? Pero G de gato, J, que vienen de atrás de la orofaringe, ¿no? Les va a costar las conexiones del décimo, ¿sí? Y cuando es de la lengua, pues movimientos como la o rrr cuestan más, ¿no? Entonces, evaluando ciertas sílabas, puedes saber qué nervio craneal está afectado también. Expansión motora, sí, que evaluamos el volumen del músculo, obviamente si no está atrófico, el tono muscular, si es una espasticidad o una rigidez. Recuerden que espasticidad es sinónimo de espasticidad es sinónimo de lesión de la vía corticoespinal o piramidal, pues, y cuando está rígido o rueda dentada es cuando hay lesión de la vía extrapiramidal. Sí, movimientos adventicios, movimientos añadidos, ¿no? Como fasciculaciones, como está la fuerza muscular, que se evalúa con escala de Daniels, porque la fuerza muscular se evalúa de forma objetiva, ¿no? De forma objetiva, o sea, la fuerza muscular no se dice mueve poquito, mueve mucho, mueve bien, sino que se dice tiene fuerza muscular de 0, o de 0 que no mueve nada, 1, 0, sin movimiento, 1, esbozo de movimiento, ¿sí? 2, creo que por ahí la tengo, 2, movimientos sobre superficies, 3, vence la gravedad, pero no la resistencia, 4, ya vence la gravedad y vence resistencia parcialmente, y 5, pues, vence gravedad y vence vence gravedad y vence resistencia adecuadamente, ¿no? Coordinación, obviamente, ¿no? Ahí la parte también cerebelosa. Los reflejos, obviamente, si están aumentados, están disminuidos, te van a indicar qué tipo de motoneurona es la que está afectada. Por ejemplo, si hay lesiones en la motoneurona superior, tú sabes que hay una lesión en la vía corticoespinal. La lesión es en la médula o en el cerebro, o sea, en las fibras blancas. Si la lesión es, por ejemplo, está flácido el paciente y arefléctico, puede ser una lesión periférica, como el Guillain-Barré. Si tienes lesión de ambas motoneuronas, ya sea superior e inferior combinadas, estamos ante la presencia de una esclerosis lateral amiotrófica o de una enfermedad degenerativa de la columna cervical, que también puede tener signos combinados tanto de lesión de la motoneuronal superior como de lesión de la motoneuronal inferior.
Ya la garganta la garganta me está pidiendo reposo ya. Y la marcha, por supuesto, pues también, ¿no? Aparte de la parte cerebelosa, ¿sí? Obviamente, evaluar el tono muscular. Ya dije, ¿no? Rigidez de rueda dentada es sinónimo de lesión extrapiramidal como el Parkinson, espasticidad, lesión de la vía córtica espinal. Bueno, y paratónicos, ¿no? Ya son otros movimientos, ¿no? Aparente resistencia voluntaria a mayor fuerza y mayor resistencia. Aquí está la escala de Danes o la escala del Medical Research Council, ¿no? Que evalúa la fuerza muscular en cinco ítems, ¿no? Es lo que les comenté ya, ¿no? Lo pueden revisar. Y la parte de la coordinación, por supuesto, pues vamos a evaluar las pruebas de diadococinesia, pruebas de dedo de nariz, diadococinesia, que son movimientos alternantes rápidos, como por ejemplo, tú te pones las manos en su muslo con las palmas hacia abajo y después la hacen supinación, pronación, supinación, pronación, supinación, pronación, de forma seguida, ¿sí? De forma seguida. Y entonces si los movimientos son simétricos, pues no hay problema, pero si los movimientos son descoordinados, pues entonces hay problemas de la coordinación. Talón rodilla también, talón rodilla espinilla, evalúan coordinación a nivel de los miembros inferiores. Y postura y marcha, pues claro, al caminar, ¿no? Si el paciente camina con una base ancha, indica pues una marcha atáxica, por ejemplo, ¿sí? El romber se diseñó para evaluar alteraciones del sistema columna dorsal y medial, que es la propiocepción consciente, ¿sí? Importante, que eso es una vía de la columna dorsal, de la médula espinal. Es positivo en esas patologías. El paciente tiene una marcha con step age. También es positivo el romber cuando hay alteraciones vestibulares. El paciente siempre se va a caer del mismo lado, o sea, del lado del oído que está afectado, ¿sí? No es positivo cuando hay ataxia cerebelosa, ¿sí? Importante. También las marchas con las que llega el paciente son muy importantes porque, por ejemplo, hay una marcha que es la marcha de pato, ¿sí? Indica debilidad de la musculatura proximal. La he visto en muchos pacientes con problemas de miopatías, o sea, problemas musculares. Los problemas musculares se manifiestan principalmente con debilidad proximal, ¿sí? Importante. Entonces el paciente va a caminar así como Pato Donald, pues. Así como... ¿Te han visto a Pato Donald? Bueno, igualito que Pato Donald va a caminar, ¿sí? Entonces, marcha de trepador. Acá pues cuando hay, bueno, esta es la marcha trepador, en verdad es step age, cuando hay lesión del nervio peroneo o neuropatía periférica o lesión de la columna dorsal y medial. La gente va a como a eleva más el pie y clapotea, ¿sí? Digo, en YouTube hay muchos videos, ¿no? Eleva el pie y clapotea, ¿sí? Porque el paciente lo que quiere es tocar bien el piso con el pie. O sea, porque no siente bien el piso, eso lo necesita como tactar más y tiene que elevar más el pie también para no tropezarse. Marcha hemiparética por lesión de la vía córtica espinal, estos pacientes clásicos que tienen stroke, ¿no? SB que caminan, pues, bueno, lastimosamente no le puedo hacer las mímicas, ¿no? Creo que no sé si tengo imágenes. Bueno, aquí están, vamos a hacerlo con las imágenes mejor. El paciente clásico que camina con hemiplegia, ¿no? Que mete un pie, ¿no? Así, lo mete. Una marcha espástica hemipléjica, ¿no? Si es bilateral, ¿no? Entonces obviamente el paciente puede tener lesión corticoespinal bilateral, el paciente va a meter los dos pies. La marcha prequisoniana son los pies pegados al suelo, va a tener shuffle gait, o sea, no va a elevar los pies y va a estar encorvado hacia adelante, su centro de gravedad buscando, ¿sí? El equilibrio. Ataja cerebelosa, base amplia, ¿no? Lesión del cerebelo va a buscar base amplia, la marcha de borracho, ¿sí? Pie caído, pie sensitivo son las mismas marchas, entonces son las step age. La gente eleva mucho el pie y lo clapotea contra el suelo. El objetivo es sentir bien la superficie porque no la siente, para no tropezarse. O sea, imagínense que ustedes caminen por un cuarto oscuro y no sepan si hay un hueco. Así mismo camina el paciente con step age, porque no siente el piso, entonces necesita elevar bien el pie, necesita caminar con esa precaución, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, eso es inconsciente hasta cierto punto, ¿no? Pero por la misma lesión. Los reflejos, pues, hay muchos reflejos, mandibular, bicipital, tricipital, estilo radial, rotuliano, aquiliano.
Estos números indican pues si los reflejos están 4 clónicos, 3 hiperrefléxicos, 2 es normal, ¿sí? Los reflejos van, bueno, creo que eso lo tiene que haber visto en semiología, 2 es normal, 3 es hiperreflexia, 4 es clónico, 1 es hiporreflexia y 0 es arreflexia, o sea, está arrefléxico. Bueno, aquí estaba, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, paciente con arreflexia y flacidez, Guillain-Barré. Paciente con hiperreflexia y espasticidad, obviamente, pues, lesión de la vía corticoespinal. Y también hay otros reflejos que pueden ser patonomónicos, por ejemplo, el Babinski, ¿no? Si nunca han visto un Babinski, les recomiendo que vean un video de YouTube. Se hace un trazo con un objeto romo por la cara lateral de la planta del pie, después se lleva por los cojinetes hacia el medial. Y lo que tiene que pasar es que el dedo gordo tiene que hacer una dorsiflexión y los otros dedos tienen que hacer un abaniqueo, ¿sí? Entonces eso es esto, una dorsiflexión acá del dedo gordo y acá estos van a abaniquear, ¿sí? Entonces eso es un Babinski positivo que indica lesión de la vía corticoespinal. Hay también otros signos que son sucedáneos al Babinski, son varios, son bastantes, como dan semiología siempre los revisan, ¿no? Oppenheim, Shadow, Bean, y también otros signos pues que bueno, estos ya son sucedáneos del Babinski, ¿no? Abdominales cremastéricos, ¿no? Que en este caso pues no se van a evaluar pues estos miotomas acá torácicos bajos. Hay unos signos que son de libración frontal, por ejemplo los bebés, cuando la mamá le lleva el pezón aquí cerca de la boquita, el bebé chupa, ¿no? Eso es un reflejo de libración frontal, ¿no? O sea, su lóbulo frontal no está aún bien desarrollado, ¿sí? Y por eso entonces el baby pues tiene que tiene este reflejo, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? Bueno, esta chica no sé qué hace ahí, no, pero no creo que tenga ningún tipo de problema, ¿no? Y también el reflejo de aquí de la mano, ¿sí? El reflejo de la mano, que es el reflejo de prensión palmar que hacen los babies, ¿no? Que es el clásico cuando tú le das la mano al bebé, el bebé chiquito, ¿no? Que tiene menos de 6 meses, o creo que sí, ¿no? Creo que esos reflejos desaparecen como a los 6 meses, te aprieta la manito, ¿no? También ahí está el reflejo de Moro y estos reflejos, ¿no? Que son reflejos fisiológicos de los bebés, pero después desaparecen con los meses, ¿no? Pero cuando el paciente tiene una lesión frontal, por ejemplo, un stroke, una lesión, un trauma a nivel frontal, la gente nuevamente desarrolla estos reflejos y esto indica liberación frontal, o sea que hay una lesión frontal, pero ese paciente los vuelve a realizar. El paciente con lesión frontal hace presión palmar y también hace búsqueda, ¿no? De los alimentos, de los estímulos que se le dan en la boca, ¿sí? La exploración sensitiva, obviamente pues los dermatomas, ya se los dije cuáles eran los de miembros superiores, miembros inferiores y los del tronco. Cuando evalúa la sensibilidad, se evalúa la sensibilidad gruesa, la fina, vibración también con un diapasón, por supuesto, y propiocepción, cerrando los ojos y pidiendo al paciente que identifique si su miembro está ya sea arriba, abajo, derecho, izquierdo, ¿no? Y aquí están los dermatomas que se los deben de saber, y vuelvo y repito, se los tienen que saber, no es una tabla para tenerla de adorno, sino que se los tienen que saber. Y los miotomas igual, ¿no? Creo que no sé si están aquí, bueno, no están acá, pero los miotomas también, ¿no? Que es una tabla pues que tiene las diferentes los diferentes pues, movimientos musculares dependiendo de qué raíz la que se está examinando. Y ya para terminar, pues exploración del paciente comatoso, hay que ver qué estado de conciencia tiene. Obviamente el paciente comatoso va a tener un Glasgow de 8 hacia abajo, de 8 a 3, ¿sí? Y ya si está en 3 y no hay reflejos de tallo, que son reflejo pupilar, reflejo corneal, reflejo oculocefálico, que es el ojo de muñeca, reflejo oculovestibular, que es el reflejo de la estimulación calórica del COUS con agua tibia o agua fría en los oídos, no hay reflejo nauseoso y no hay esfuerzo respiratorio, estamos ante un paciente muy probablemente con datos de muerte cerebral. No hay reflejos de tallo y la presión del CO2 tiene que ser mayor a 60 en la prueba de apnea para que ya sea concluyente y positivo para muerte cerebral. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Gracias.